El concepto de la luz, en este caso, es acompañar un poco la idea de la dirección artística, la idea de José, junto, claro está, con la idea de Alessio, que es un espacio, digamos, un tanto expresionista, abstracto, que nos lleva a un espacio, como os decía anteriormente, cerrado, un espacio un poco de claustrofobia, en el que tenemos al fondo una especie de grieta, de espacio abierto que nos comunica con un espacio, digamos, iluminado, un ciclorama. A nivel de recursos técnicos, digamos que al ser un espacio, como os decía, cerrado, no tenemos un exceso de material, de focos, pero sí intento combinar lo que es, que ahora en todas las iluminaciones que hacemos últimamente los iluminadores, pues intento combinar lo que es digamos, el nuevo material de LED, es un tipo de luz que ya con los años se está imponiendo, material de robótica de LED, aparatos de LED, con lo que todavía pervive, que no le quedarán muchos años, pero todavía se está utilizando, que es la luz convencional incandescente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que intento es combinar, digamos, estos dos tipos de luz diferentes, y yo normalmente no suelo trabajar, y sobre todo en este espectáculo sí que lo hablé con José, no suelo trabajar con mucho color, excepto en momentos puntuales que lo puede requerir la obra, pero digamos que en este caso también por la textura de la escenografía trabajamos fundamentalmente con una tonalidad de luz cálida, lo que se llama CTO, con correctores de temperatura cálida, y en algunos momentos también muy puntuales trabajamos con una luz fría, ¿no? Que es lo que llamamos correctores de luz fría. A partir de ahí, con esa combinación, digamos, que intentamos plasmar toda esta esencia del espectáculo, que, como decíamos anteriormente, va desde elementos y de escenas más realistas a momentos más poéticos e incluso expresionistas.